Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompañan Caroline Morales, Daniela Henao y esto es Ecopodcast. Hoy les vamos a decir que el medio ambiente es también cuestión de plata. Y les vamos a hablar de cómo proteger el medio ambiente desde las empresas, cuidar el medio ambiente, tener y promover un desarrollo sostenible puede ser un buen negocio. Y es un negocio que han probado desde distintos sectores, varias empresas y en muchos lugares del mundo. Hace unas semanas en la Bolsa de Nueva York el presidente Iván Duque presentó la taxonomía verde. ¿Qué significa la taxonomía verde? ¿Qué es esto? ¿Por qué se dice que nos puede permitir atraer recursos para empresas verdes? Es una especie de certificación que le va a permitir a una empresa decir, efectivamente, yo estoy cumpliendo con prácticas sostenibles con el medio ambiente. Vamos a hablar de taxonomía verde, de las empresas que ya están haciendo apuestas por la sostenibilidad y hablaremos de lo que está pasando en el mundo también con esta búsqueda de sostenibilidad. Porque cuidar el medio ambiente, insistimos, es buen negocio. Y como es buen negocio, pues hay que hablar con los que saben de la plata. En este caso, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para ver si logramos entender con detalle, porque es un poquito complejo el tema, esto de la taxonomía verde. Ministro, gracias por atendernos. Bienvenido a Ecopodcast. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes de este podcast, Ecopodcast, que usted preside, entre otras. Sí, ministro, a ver si logramos entender el término como tal de taxonomía verde, ¿qué es lo que significa? De manera muy sencilla, así como con plastilina. Mire, se lo voy a explicar rápidamente y de una manera muy sencilla. Hoy en el mundo todos queremos hablar de lo verde, todos queremos presentar proyectos verdes. El punto es que eso significa que se necesitan muchos recursos. Usted lo acaba de decir. Mire, Fedesarrollo dijo que en los próximos 8 años Colombia va a necesitar para proyectos verdes 115 millones de pesos. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo conseguimos esos recursos? Lo primero es que haya proyectos verdes. El problema es que muchas veces la gente hace proyectos que no son tan verdes como aparentan o son verdes pálidos. Entonces se necesitaba un instrumento que permitiera que esos proyectos verdaderamente fueran verdes. De eso se trata la taxonomía. Entonces, ¿la taxonomía qué es lo que hace? Dice, mire, para proyectos verdes vamos a identificar 10 sectores donde caben los proyectos verdes: energía, construcción, manufactura, agricultura, el tema forestal. Segundo, vamos a identificar por lo menos 7 objetivos que vamos a buscar con esos proyectos. Vamos a hacer cambio climático, adaptación al cambio climático, conservación, manejo del agua, etc. Y en la intersección de los objetivos que acabo de decir y los sectores, toca decir si el proyecto cumple o no cumple con criterios de elegibilidad, si logra reducir los gases de efecto invernadero, entre otros propósitos. Entonces, lo que hace la taxonomía verde es como un diccionario que le dice a usted si el proyecto efectivamente cumple en ese sector con ese objetivo los criterios de elegibilidad, de tal manera que el inversionista diga, sí, ese proyecto sí cumple, por lo tanto le vamos a dar la financiación. Es una especie, no sé si lo podemos poner en esos términos, ministro, de certificación. Efectivamente, su empresa cumple con unos parámetros y es elegible para unas inversiones verdes que estamos buscando. Es un instrumento que permite de verdad certificar que el proyecto verdaderamente es verde. Dicen que en el mundo se crearon, y por eso somos el cuarto país en el mundo en tenerlo, se crearon para evitar lo que se llama el greenwashing. O sea, es creer que un proyecto es verde cuando no lo es y entonces se vuelve en un lavadero, llamémoslo así, verde. Ministro, ¿esto está inspirado en ese reglamento de taxonomía verde, por ejemplo, en Europa, o sencillamente Colombia decide cuáles son los criterios para la clasificación? No, nosotros nos basamos en buenas prácticas a nivel internacional. Nosotros hicimos un ejercicio incluso de construcción de la mano del Banco Mundial, de la mano de organizaciones internacionales. En esto duramos casi un año. 57 meses de trabajo con los sectores de la economía, 28 meses de trabajo en las publicaciones, incluso al público, para que la gente opinara. O sea, esto no se hizo sacado debajo de la manga. Esto se hizo en discusión de los actores más representativos a nivel internacional, con el apoyo del Banco Mundial, y a partir de allí, incluso aprendiendo de buenas prácticas de otros países. Yo les decía que somos los cuartos, entonces nosotros recogimos la experiencia de Europa, de China, de Filipinas, entre otras. Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ¿cómo
se va a hacer? Es decir, las empresas van a tener que esperar a que haya un trámite para hacer esto, deben acercarse. En la práctica, ¿cómo van a hacer las empresas para recibir este certificado de si son o no son verdes? Simplemente ya pueden acceder a la información de qué se espera de un proyecto verde, y con base en eso ellos continuarán presentando sus proyectos. Lo que hará el financiador es que dirá o irá a la taxonomía verde a decir ese proyecto en particular qué debe cumplir, va y ve el proyecto, y si a juicio de ese inversionista pues se cumple con esa taxonomía, seguramente le da más fácilmente la financiación. Y el papel del Estado en este caso, ministro, es como ir a los mercados internacionales a decir, miren, tenemos este abanico de empresas verdes en las que pueden invertir. ¿De alguna manera es eso? ¿Va a haber ese apoyo? Nosotros como tal lo que estamos es animando el espacio. Entonces fíjese que lo que nosotros estamos haciendo es poniendo la taxonomía para que lo use el sector privado, para que lo use el sector público. Simultáneamente con eso estamos haciendo otras tareas, porque no nos quedamos solamente en esto. Yo hice la primera emisión de bonos verdes ya en Colombia. Fuimos el segundo país en América Latina, primero en un mercado local en sacar una emisión de bonos verdes para financiar proyectos verdes de gobierno nacional. Este semestre volveré a emitir los bonos verdes y estamos animando a que el sector privado haga lo mismo para poder financiar sus proyectos verdes. Y simultáneamente, con el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en un mercado de carbono. Esos mercados de carbono permiten que los proyectos de territorios del país, que son de renovación, de restauración, por ejemplo, forestal, lleguen al mercado verde y se financien con recursos del exterior. Ahora, un poco a tono con lo que preguntaba Carol, hay un empresario pequeño, mediano, grande, que en este momento lo está escuchando y que dice, oiga, esto me suena, porque puede servir para conseguir recursos, etcétera. Hay una página, hay un lugar, ¿qué hace en este momento? Hay una página web del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera en donde tenemos toda la taxonomía verde. Ya el empresario puede llegar, revisarlo en detalle. Entonces, por ejemplo, el empresario dice, mire, yo soy un agricultor y yo quiero trabajar en los temas de conservación. En esa intersección usted va a encontrar los criterios de qué se espera de un proyecto verde para ese sector en ese propósito. Y con base en eso, entonces ya puede presentar su proyecto a los financiadores internacionales. Ellos van a revisar si cumple o no esos criterios de taxonomía. Lo pueden encontrar en www.taxonomiaverde.gov.co. Como estamos hablando de plata, ministro, ¿hay metas como concretas? A decir, bueno, vamos a tratar de que estos sectores amigables con el medio ambiente, empresas sostenibles y demás crezcan a esta tasa, traigan estos recursos. Nosotros hemos estimado, incluso con base en estudios de Fedesarrollo, que ha señalado que Colombia necesitaría aproximadamente en los próximos 8 años 115 billones de pesos. Eso significa un promedio de unos 13 billones año. Ya de facto, nosotros a través de los bonos verdes estamos emitiendo, por ejemplo, en el año pasado logramos emitir cerca de 700 millones de dólares en bonos privados, cerca de 500 millones de dólares en bonos públicos, o sea, casi $1 billón logramos emitir el año pasado para ese propósito. Simultáneamente se están acudiendo a recursos por mercados de carbono, entre otros temas, y lo que queremos es que esto siga creciendo, es decir, que haya un mayor interés de que este país se convierta en un protagonista de la financiación verde, entre otras además porque es el segundo país más biodiverso del mundo. Eso le da todas las oportunidades de aquí para adelante. Interesante. Pues, ministro, ojalá sean muchas las empresas privadas que se animen a apostarle a la sostenibilidad, a la protección del medio ambiente, porque, insistimos aquí en Ecopodcast, es buen negocio también y esta es una posibilidad. Muchas gracias por estos minutos, ministro, por participar en Ecopodcast. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy especial y ojalá todos los sectores, el sector privado, el sector público local, el sector público nacional, la academia, los ciudadanos nos comprometamos en que este país tiene que ser más respetuoso de su casa común y que hay formas para lograr financiación para ese fin. Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en Ecopodcast, a propósito de la taxonomía verde. Finalmente es estar en un lugar donde el dinero y el tema ambiental se unan y estén de la mano. Estamos viviendo épocas difíciles, pospandemia, desempleo, mayor desigualdad y la sostenibilidad parece ser esa luz que puede ayudarnos
a hacer las cosas bien, pero también a incrementar y a tener dinero, ¿no? Finalmente. Ahora, Daniela le preguntaba al ministro sobre el concepto de taxonomía verde en Europa, que ya existe. Él dice que sí, que se inspiraron en lo que están haciendo en otros países. Hay una especie de reglamento de la taxonomía verde, es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas, Daniela? Pues es que precisamente el ministro hablaba de reglas, clasificación, diccionario, ¿no? Y en Europa, por ejemplo, deben identificar cómo las empresas mitigan el cambio climático, cómo se están adaptando todos sus proyectos a ese cambio climático. Otra de las reglas, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, cómo previenen y controlan la contaminación con lo que hacen en sus empresas y cómo protegen y restauran la biodiversidad y los ecosistemas. Las empresas europeas de los países que hacen parte de la Unión Europea tienen que entregar el contenido de lo que hacen, digamos, cómo aplican esa taxonomía verde, cuál es su metodología e información específica de sus actividades para poder entonces tener ese sello, ¿no? Que es como también se entiende un poquito la taxonomía verde, que tengan el sello de que son actividades económicas sostenibles. Y de hecho la Unión Europea tuvo que hacer una lista real de cuáles son las actividades sostenibles y esa es la forma en la que ellos aplican precisamente esa clasificación. Un poco como decía el ministro Restrepo, es no echar carreta, ¿no? Es decir, no decir somos verdes y estamos aquí pintándonos un poquito, sino que efectivamente todo el trabajo de la empresa apunte a que haya sostenibilidad. Y ya hay empresas que lo están haciendo, Carola, y vale la pena contar algunos de los que están haciendo esfuerzos de tiempo atrás por adaptar todo su procedimiento, todo su trabajo hacia la sostenibilidad con el medio ambiente. Esto es muy reciente, de 2-3 años, algunas empresas en Colombia vienen con el chip de ser más sostenibles. Alpina es una de las empresas de lácteos más grandes y antiguas del país, fundada por 2 migrantes suizos que llegaron a Colombia huyendo de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y además con la idea de materializar los tipos de queso que se hacen en Suiza. Pues bien, Alpina hace parte ya de las más de 100 empresas en Colombia que cada día se suman a generar acciones que tengan cada vez menos impacto al medio ambiente y para ello hablamos con Nicolás González, director de sostenibilidad de la marca y nos cuenta sobre 3 metas principales que le apuntan a mitigar la huella de carbono y por ende pues a reducir también el aumento de la temperatura en el planeta. Las principales metas que tiene Alpina a nivel ambiental te las resumiría en 3. 1, carbono neutro, 2, plástico neutro y 3, ganadería sostenible. Alpina va a lograr la neutralidad en carbono en el 2022, este año. Esto pues se logra además de esfuerzos que se tienen en la cadena con nuevas tecnologías, con mejoras de procesos, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, también buscando compensar esa huella con bonos verdes para poder pues certificar y garantizar esa neutralidad. En términos de plástico neutro, en el 2022 Alpina va a recoger la misma cantidad de plástico que puso en el mercado. Esto se hace a través y con el apoyo de aliados. Y en términos de ganadería sostenible, te diría que lo principal es que los ganaderos, digamos que son directos de Alpina, hoy por hoy tienen una productividad casi 4 veces mayor al promedio nacional. Y bueno, importante lo que están haciendo en términos de sostenibilidad en las áreas que están deforestadas en el país, mitigar estas áreas deforestadas. También nos cuenta de estas acciones puntuales que está haciendo la compañía para, en el caso del plástico, mitigar la contaminación por este material. Escuchemos. Pues tenemos iniciativas como reducciones de calibre en bolsas de leche, en bolsas de yogo que nos ayudan, digamos, a usar menos plástico para llegar al mercado y el que tenemos que usar, pues procuramos que en la medida que la legislación y los grados de alimento nos lo permitan, poder usar la reciclabilidad máxima. Alpina viene reduciendo en los últimos 10 años 30% su emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos ya algunos camiones y unos vehículos que son eléctricos que están rodando. Y en términos de ganadería, ser 4 veces más productivo que el promedio nacional genera 4 veces menos impacto por 1 litro de leche, pero al mismo tiempo Alpina es signataria de un pacto en donde el 2025 la ganadería sea libre de deforestación y de páramos. Una meta entonces 2025 para que la deforestación en este momento no se dé en ese año y sea pues en ese momento libre justamente en varias zonas del país. En cuanto a la taxonomía verde, la compañía pues percibe como un avance, dice que es un esfuerzo en el desarrollo sostenible de las empresas para que a nivel de la conversación desde el lenguaje
puedan ser transparentes con el consumidor. Dice que finalmente esto va a servir para que la gente, para que nosotros los consumidores, cada vez que compremos un producto, digamos, bueno, este es verde, este no me dice nada si es verde, compremos el que finalmente puede ser más sostenible con el planeta. Poco a poco nos iremos familiarizando con el concepto de taxonomía verde. Va llegando a las empresas, algunas ya han empezado a hacer la tarea, como el caso de Alpina que nos comentaba aquí Caroline, y son muchísimas las que están buscando también, por su lado, tratar de hacer su desempeño más sostenible. La taxonomía verde lo que va a permitir es establecer unos parámetros que nos permitan decir efectivamente esta empresa tiene prácticas sostenibles o no. Vamos con Catherine Leal, que nos cuenta cómo están viendo el proyecto de taxonomía verde desde el Ministerio de Ambiente, porque aquí, por supuesto, es cuestión de plata, por eso hablábamos con el ministro de Hacienda, pero es cuestión ambiental y tiene mucho que hacer en este plan el Ministerio de Ambiente. Catherine. Para entender un poco más de qué se trata la taxonomía verde colombiana, hablamos con el ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien nos ayuda a entender 3 puntos clave. Ministro, empecemos hablando de qué es la taxonomía verde colombiana. Esto lo que nos comienza es a ordenar, a organizar y a clasificar ese mercado verde que está creciendo a nivel global y que por supuesto la agenda de Colombia es una agenda líder. Entonces, con esta clasificación comenzamos a apuntarle a los objetivos ambientales que tiene Colombia. Mitigación de gases de efecto invernadero, que es cambio climático, adaptación, gestión del suelo, conservación de ecosistemas, gestión del agua, transición energética, economía circular. Esos son los objetivos que tenemos en nuestra agenda de cambio climático. De los sectores económicos que te mencionaba, entonces energía, construcción, residuos. Entonces, esa clasificación, al estar ordenada, que es la taxonomía, comienza a darle orden tanto al sector público como al sector privado, que me preguntabas también. Ahora explíquenos un poco de qué busca Colombia al crear esta taxonomía. Muchas veces vienen estos inversionistas importantes, colombianos, también internacionales, y dicen, bueno, ¿qué proyectos verdes hay? Y hay un sinnúmero de proyectos que no todos clasifican en lo que es un proyecto verde. Y lo que busca la taxonomía es precisamente eso. Por eso aquí trabajamos con el Ministerio de Hacienda, trabajamos con DNP, trabajamos con la Superintendencia Financiera y con todos los sectores para poder llegar a esa clasificación que le apunta a nuestros objetivos de cambio climático y que todos esos objetivos están en la Ley de Acción Climática. Así que hoy tenemos una inversión ordenada para poder atraer más recursos a cada uno de esos sectores. Gracias, ministro Correa, por ayudarnos a entender un poco más de qué se trata la taxonomía verde y cómo busca el país convertirse en un líder regional en esta materia. Gracias, Catherine. Detalles entonces también desde el Ministerio de Medio Ambiente a propósito de la taxonomía verde. Y es que hablando de los sellos verdes, que al final estamos hablando de eso, que son certificaciones que se dan y que se vienen aplicando en el mundo, ha habido debate, Daniela, polémica, porque en febrero la Comisión Europea adoptó el sello verde de inversión sostenible para energía nuclear y gas. ¿Por qué la polémica? Pues porque precisamente la Comisión presenta los estímulos para quienes invierten en fuentes energéticas limpias y renovables, que clasifican la taxonomía verde, pero para algunos países, pues las centrales nucleares y de gas no tienen nada que ver con energías limpias y renovables. Francia apoya esa medida. Dice que las fuentes de energía como la solar o la eólica no permiten cubrir las necesidades de electricidad en Europa. Sobre todo le suman ahorita la guerra en Ucrania, que no van a tener cómo suplir esas necesidades de energía. Pero Alemania, que de hecho es un país que depende muchísimo del gas para promover su industria, dice que es más importante proteger el medio ambiente y Alemania se opone. Entonces, pues ahora viene un proceso muy largo en la Comisión Europea para ver si dentro de esa taxonomía verde les permiten incluir a los que trabajan con la energía nuclear y con el gas. Claro, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que la energía nuclear es mucho más limpia que la derivada del petróleo, pero hay quienes plantean los riesgos que hay justamente por la manipulación, el manejo y demás de la energía nuclear, de modo que no está exento de debate esto del sello verde. Pasemos a nuestros ecotips, que viene ya Caroline Morales y nos hace las recomendaciones. Hoy es una clave porque todos de una u otra manera pues terminamos usando estos productos. Llegan los ecotips.
Estábamos hablando justamente de Alpina y decían ellos que bajaron un poco el calibre del plástico, pero igual hay plástico allí, hay plástico. En las bolsas de leche siempre hay plástico. ¿Qué hacemos con esas bolsas, Carola? ¿Y cuál es la manera adecuada para que no tenga tanto impacto? Bueno, sencillo. La bolsa de leche va en la bolsa blanca. Se recicla. Se recicla. Se recicla. ¿Usted? ¿Hay que lavarla? No, porque no, pues no. Pero No hay una necesidad. Pero juagadita, ojalá como se dice coloquialmente, escurrir toda la leche. Yo sé o que una suena un poco juagadita raro. para que no se pudra en la basura, tal vez. No, yo no la lavo. Y yo he preguntado a los recicladores de oficio y no es necesario. Pero esa va en la bolsa blanca porque se recicla. Ese plástico se recicla. Estuve hace unos días con mis sobrinos tomando yogur y resulta que, oh sorpresa, cuando veo lo arrojaron el empaque en la bolsa negra. Casi me muero. Porque pues es plástico, esto va directamente al relleno sanitario y tardaría cientos de años en degradarse. ¿Qué hice? Saqué los tarros, los enjuagué y los puse en la bolsa blanca. Tarros de yogur. O cosas de lácteos, no sé, tarros de lácteos, la bolsa de leche va en la bolsa blanca porque eso se recicla. De todas formas, siempre en los plásticos tienen el sello, el logo del reciclaje. Ustedes se pueden dar cuenta de esto cuando estén consumiendo el empaque y eso les va a dar pistas de a qué bolsa va, blanca o negra. Yo en todo caso estoy con Daniela. Una juagadita no sobra. Una juagadita. Al empaque de leche, para al que empaque no de huela yogur. mal, al menos. No, el empaque Pero- de yogur sí lo enjuagué, pero la bolsa Pero lo no, la bolsa de importante leche es no. saber, ¿O sí? como sus sobrinos, que no porque esté sucia hay que botarla en la negra. Entonces, Sí. eso No, hay es que lo importante, quitarle siempre el reciclar. residuo sí o Sí. sí, porque si no sería orgánico. Ujú. Hay que quitarle el residuo, hemos dicho, con una servilleta o una enjuagadita y va en la bolsa blanca, pero por favor, esos empaques en la bolsa blanca. En la bolsa blanca, entonces, todo lo que es empaques de leche, de yogur, de kumis, todos estos productos a la bolsa blanca, después de una limpiadita o una jugadita. Yo ahí voy con Daniela. Vamos ahora con los que saben de medio ambiente. Ecopioneros. Desde Bogotá tenemos Ecopionero, los niños que son los que más saben de medio ambiente. ¿Qué nos proponen hoy desde Bogotá? Hola, soy Dylan, tengo 11 años y mi mensaje para los adultos es que reciclen, no saben cuánto nos beneficia. Menos contaminación, así habrá más energía y aguas limpias, incluso hasta genera más trabajo. Piénsalo. Piénsalo, nos dicen desde Bogotá. Hay que reciclar, era de lo que estábamos hablando justamente. Los niños son los grandes expertos en materia de medio ambiente y ellos son los que nos dan cátedra. Hoy la recomendación que estamos haciendo desde Ecopodcast es cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente, hacer empresas sostenibles es buen negocio. También es cuestión de plata y hay que poner el foco allí para los empresarios pequeños, grandes o medianos. Hacer trabajo sostenible, hacer empresa sostenible ayuda al medio ambiente, pero ayuda al bolsillo también. Ayuda al bolsillo, hay que pensarlo. A ustedes que nos quieren contar sus historias o nos quieren proponer temas para abordar en Ecopodcast, les decimos que se pueden contactar con este equipo a través del correo electrónico ecopodcast@rcnradio.com.co. Estuvimos aquí con Caroline Morales, con Daniela Henao en la presentación, en la producción Sebastián González y Paula Cárdenas en la postproducción y en toda la operación de audio. A ustedes siempre gracias por estar ahí. Ecopodcast. El medio ambiente en tus oídos.